Cuando nosotros más bien auscultamos un paciente, nosotros, ¿qué auscultamos? El sonido, ¿cierto? Entonces el sonido suena pum, 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 pum. Esto es lo que auscultamos. Cualquier cosa, perdón, y ese ruido está dado en el momento sistólico y en el momento diastólico. En ese evento ocurren muchas cosas. Ocurre todo eso. ¿Sí? Y yo no les pido entender en este momento muchas cosas del corazón, pero sí la fisiología básica. Y la fisiología básica está ahí. Entonces, hemos hablado de presiones arteriales, hemos hablado de presiones pulmonares, hemos hablado de contractilidad, hemos hablado del ciclo cardíaco, del gasto cardíaco, de flujos, y hemos metido por ahí presiones y resistencias para el triángulo. No hemos hablado tanto del electrocardiograma, menos de... Bueno, eso, no hemos hablado de esto un poquito. Los volúmenes, pues ya hablamos de todo lo que entra sale. Entonces, nosotros vemos eso como conceptos separados. Pero resulta que todos esos conceptos se unen en un momento sistólico y en un momento diastólico y en una mini fase, una fase muy cortita que es la fase de reposo. La fase del ciclo cardíaco está dividida entre la sístole y la diástole, pero a su vez ese ciclo cardíaco está dividido en varias fases. ¿Cuáles son las fases? La fase de contracción isovolumétrica, la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento, la protodiástole, la relajación isovolumétrica, el llenado rápido, el llenado lento y la sístole atrial. Y todo eso, esas fases están representadas principalmente, están dadas por un mecanismo que hace que el corazón genere un proceso contráctil. Para que el corazón genere un proceso contráctil es lo mismo que un motor, necesita una corriente. Que haya corriente para que se active el motor, para que se prenda el motor. Y para que haya esa corriente es necesario que haya una chispa, la famosa chispa. ¿Esa chispa qué es? Simplemente es el detonante que activa el componente eléctrico, que genera la descarga eléctrica, ¿cierto? Entonces, la musculatura cardíaca es un aglomerado de células musculares de tipo no, pero unas fibras musculares o unas células musculares de tipo Buenos días. estriado, de músculo estriado. Entonces, el músculo estriado está formado por muchas fibras, por muchas células, y hay paquetes de esas células, o esas células se aglomeran en paquetes, y esos paquetes los rodean una capa que se llama el sarcolema. Entonces, ¿por qué están formados así? Para volver más eficiente la descarga eléctrica. Entonces, cuando se genera esa descarga eléctrica, la descarga eléctrica llega a esa membrana del sarcolema e inmediatamente se genera el potencial de acción en todo ese paquete celular. Entonces, esa descarga eléctrica que se genera, o esa chispa que se genera en los motores, en las células, se denomina un potencial de acción. Un potencial de acción eléctrico. Porque lo que genera la respuesta
en la célula es un potencial de acción de membrana. Entonces, ese potencial de acción eléctrico genera un proceso de corriente para que la célula se active, ¿sí? La célula en ese momento está en reposo, y cuando está en reposo, la célula por dentro es negativa y por fuera es positiva, ¿cierto? Ese es el normal. Pero cuando llega el potencial de acción, hay un intercambio iónico. O sea, la membrana se activa, se abren los canales dependientes de voltaje y los iones se intercambian. Al intercambiarse en los iones, los negativos salen y los positivos entran. ¿Cuáles son los negativos? El potasio. ¿Sí? ¿Y cuál es el positivo? El sodio. ¿Sí? Entonces se intercambia el sodio por el potasio a través de los canales dependientes de voltaje y gracias a la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, al intercambiarse lo negativo, o sea, la célula que al interior es negativa, se cambia a ser positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que lo que era negativo salió y lo que es positivo entró, entonces simplemente se volvió positiva por esa razón, no por la descarga eléctrica en sí, sino por el intercambio iónico. Entonces, ese cambio de polaridad que sufre por el potencial de acción se llama un evento o una despolarización. Se despolarizó porque estaba polarizado negativamente y se despolarizó a positivo. Cuando pasa el evento, se tiene que repolarizar. Entonces ahí entra el potasio y vuelve a salir el sodio. Y eso se da en fracciones de segundo y de acuerdo a cómo vaya esa corriente por el corazón, va generando una respuesta de potencial de acción en milivoltajes, una descarga eléctrica en milivoltajes. No es lo mismo la descarga eléctrica en un músculo de la aurícula o del atrio que a un músculo de la pared derecha o un músculo de la pared izquierda. El músculo de la pared izquierda es 3 veces más grueso que el músculo de la pared derecha. Entonces, no es lo mismo pasarle corriente a algo grueso que a algo delgadito. La conducción eléctrica o la cantidad de electricidad que necesita para que le llegue corriente a algo grueso es mayor de lo que necesita algo delgado. Y si vamos al atrio, el atrio es una telita muy delgada que necesita una cantidad de electricidad mucho menor. Entonces, el electrocardiograma lo que nos muestra es el rango de voltaje, básicamente, ¿sí? Y ese rango de voltaje hacia el eje Y va en milivoltios y hacia el eje X va en función del tiempo. ¿Cuántos milivoltios necesitó para generar esta curva y generar una respuesta, un potencial de acción de membrana? Entonces, eso está, digamos que en un corazón de tamaño normal, de grosores normales, eso ya está estipulado, ya está medido. ¿Qué es lo que pasa? Pueden haber 2 eventos. Uno, que no haya una descarga eléctrica en esa zona. Entonces, si no hay una descarga eléctrica, no existe, no hay una descarga eléctrica, y aquí sería una línea recta o muy insinuante. ¿Sí? Y si al ventrículo no le pasa corriente, no estaría esto, ¿cierto? Estaría también plano. Pero el problema, el detalle, es que si el ventrículo no le llega corriente, el ventrículo no se contrae. Y si el ventrículo no se contrae, no hay salida de sangre. Y si no hay salida de sangre, El paciente fallece. reñeco. Cierra sesión. Reñeco. Entonces, en ese caso es muy poco probable verlo en un paciente que esté respirando, a no ser que sea
lo último que uno vea en ese paciente. Sobre todo en la parte de anestesia que uno está viendo el monitor y cuando sale una lineecita así. Bien, entonces, ahora viene, ¿qué es lo primero que tiene que hacer efecto en la conducción eléctrica? Primero vienen los atrios, ¿cierto? O sea, el sistema de conducción eléctrico, que se llama un sistema de conducción eléctrico cardíaco, que es especializado para el sistema cardiovascular, inicia una descarga eléctrica, ¿en dónde? En el nodo marcapaso, ¿sí? Ustedes han escuchado marcapaso, muchas cosas, que le ponen en el marcapaso, que le cambian el marcapaso, que necesita marcapaso. En las personas, en los perros y en los animales también. ¿Y eso deriva de qué? De que el punto de partida donde se genera la acción eléctrica, la descarga eléctrica, no está funcionando. Entonces, no hay una descarga eléctrica, pero como el corazón necesita, sí o sí, que se genere una descarga eléctrica, el corazón es autómata. O las fibras musculares o las células miocárdicas son autómatas. Genera un automatismo en un momento o en que se requiera. Entonces, si el atrio no recibe una descarga eléctrica, el siguiente nodo, que es el nodo atrioventricular, puede generar esa descarga eléctrica. Y esa descarga eléctrica va a permitir que haya una actividad eléctrica hacia los ventrículos, los dos ventrículos. Y luego viene el componente de repolarización. Y ese proceso de repolarización está más marcado en esta onda, que es la onda T. Y lo que va a medir es el milivoltaje que se requirió para transportar de nuevo el potasio, ¿sí? De ingresarlo y en el tiempo. Entonces, si tenemos mucho potasio, el paciente está hipercalémico, esto va a tener que ser muy alto y muy largo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué lleva el infarto? Señor, ¿Por qué el potasio provoca un infarto? por el tiempo de repolarización, porque se demora mucho tiempo repolarizándose y ya mucho tiempo repolarizándose y relajándose. Entonces, al tener más tiempo de relajación, el individuo o el flujo sanguíneo no sale lo suficiente y el paciente muere por la hipoxia. O se quedan hiperpolarizadas en esta zona y no hay un momento en que termine de relajarse. Y lo mismo, quedan paradas, porque no permite, porque el tiempo de llenado se extiende tanto que no permite una vaciada y ahí es donde muere por muerte cerebral. Y por isquemia. Pero, ojo, porque los perros no se infartan. Es muy poco probable que el perro se infarte como infarto, porque el infarto es una isquemia en una zona del corazón. Las personas sí se infartan, los perros casi no. Así que, como que se infartó, no, simplemente murió por un paro cardíaco, pero no por un infarto. Son dos cosas diferentes. Bien, entonces, toda actividad cardíaca requiere que haya un precedente de un potencial de acción eléctrica. Primero viene el potencial eléctrico y luego viene la respuesta. Si yo le pego un manazo a este man, la posibilidad que me devuelva el manazo es alta, ¿sí? En este momento Cuando me gradúe, tal vez. Pero va a 3 horitos después o me mandan los de la moto. estamos a largo plazo. Cuando después de tener el cartón. Bueno, volviendo al cuento. Si yo tengo aquí un evento, esta onda P, que corresponde a la despolarización atrial, primero viene el paso de la electricidad por el atrio y luego viene la respuesta de contractilidad del atrio. Entonces, para que entendamos eso, si yo tengo el potencial de acción eléctrico aquí del atrio, ¿dónde va a estar la sístole atrial? ¿Sí? Fíjense que la respuesta de la sístole atrial está después. Miren, sístole atrial está acá. Pero viene
después del potencial de acción eléctrica. Va a ocurrir lo mismo aquí. Esto corresponde a la despolarización ventricular eléctrica. La despolarización ventricular que hay acá me va a generar una contracción ventricular. Y la contracción ventricular me va a generar una compresión de la sangre dentro de la cámara cardíaca, que en ese momento, en el momento en que inicia la contracción o la compresión, están cerradas las válvulas atrioventriculares y están cerradas las semilunares. Entonces yo empiezo a comprimir esa sangre. ¿Y qué va a pasar con la presión? La presión del ventrículo tiende a subir. Sí, va aumentando. Y aumenta, fíjese que aumenta es... Exactamente. ¿Hasta cuándo aumenta? Hasta que vence la resistencia de la raíz aórtica, hasta que vence la fuerza de la válvula aórtica. Y fíjense que la válvula aórtica tiene esta presión. Y justo aquí es que la venció y se apertura la válvula aórtica, se cae la presión de la válvula aórtica y se empieza a caer la presión del ventrículo porque se está vaciando. Y se vacía también rápidamente. Cuando termina de vaciarse, fíjense cuándo termina de vaciarse. Cuando la válvula aórtica se cierra. ¿Y cuándo se cierra la válvula aórtica o cuando nosotros escuchamos que la válvula aórtica se cierra? Cuando se genera el segundo ruido cardíaco, que es este. ¿Sí? ¿Y cuándo se genera el primer ruido? Fíjense que se originó aquí, en el cierre de las válvulas atrioventriculares, que es cuando se empieza a alcanzar el pico superior de la válvula aórtica. ¿Sí? Bien, ahora, si nosotros comparamos que en el momento en que se incrementa la presión y se empieza a vencer la resistencia de la raíz aórtica, inmediatamente hay un proceso de eyección máxima y el volumen de la cámara cardíaca empieza a caer porque se empieza a vaciar. Entonces viene el vaciado rápido o la eyección máxima y luego viene la eyección reducida. ¿Sí? Que la eyección reducida es un proceso en el cual ya no hay un vencimiento de presión, sino que ya la sangre fluye de un lugar de mayor concentración a menor concentración. Pero inmediatamente se sella o se cierra la válvula aórtica y está cerrada la válvula atrioventricular. Viene la sístole atrial, en este caso volvemos acá, viene la sístole atrial y empieza a generarse, ¿dónde está el llenado? Que falta el volumen ventricular. Miren, acá está. Después de la onda, del evento de repolarizante, viene el efecto del llenado. Entonces empieza a incrementarse el volumen del ventrículo, y este volumen del ventrículo inicia con el llenado rápido y el llenado lento. Pero esto a su vez está dado con que la presión de la aorta está aumentada y empieza a sostenerse entre el pico sistólico y el pico diastólico. Y el pico sistólico y el pico diastólico, fíjense que está sobre 120 y sobre 80. ¿Cómo tengo que entender esto? Cualquier cambio que me ocurre en el componente eléctrico, en las fallas, en una falla de la válvula A, ya sean semilunares o sean atrioventriculares, me va a generar unos cambios de presión o unos cambios de llenado. Y ahí es donde estas curvas o estas líneas se van a ampliar, ¿sí? O van a cambiar. Y tenemos que entender en qué fase está ocurriendo el problema para poder entender el cambio funcional que le está ocurriendo a la actividad cardíaca en este individuo. Dicho esto, ¿tienen preguntas? Bueno, un ejemplo
No, pues el ejemplo ya lo tenemos. Vamos a hacerlo. Ah, ok. A partir de esto que es normal, ahorita vienen los cambios del paciente y podemos rayarlo acá sobre esto. Así que, ¿quién quiere?